Bien, buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de la edición revisada, ampliada e ilustrada del libro Los Plantagenet. La primera cuestión que surge siempre cuando se habla de esta dinastía es cómo se pronuncia, Plantagenet o Plantagenet. Bien, el origen de la dinastía es francés y por tanto Plantagenet está perfectamente dicho. Sin embargo, si por algo es conocida esta familia es porque durante 300 años fueron reyes de Inglaterra. Este libro es Historia de Inglaterra. La mayoría de las fuentes que yo he utilizado son inglesas y ellos pronuncian Plantagenet, así que yo pronunciaré Plantagenet, aunque, como digo, Plantagenet es igual de correcto. Antes de enviar el libro a ninguna editorial, yo decidí encargar por mi cuenta una revisión, una corrección. El manuscrito que envié a los correctores llevaba por título Los Plantagenet, una dinastía de película. Sin embargo, los correctores me hicieron ver con buen criterio que el título inducía confusión, porque podía pensarse que trataba de las películas protagonizadas por los reyes Plantagenet, cuando, como digo, el libro es Historia de Inglaterra. Y como ven, el título del libro al final se quedó en los Plantagenet. Sin embargo, para esta presentación se me ha ocurrido que sería buena idea recuperar, a modo de pregunta, esa frase que se cayó del título. ¿Fueron los Plantagenet una dinastía de película? Los primeros reyes de la dinastía Plantagenet fueron coronados reyes de Inglaterra en el año 1154 y fueron Enrique de Anjou, Enrique II de Inglaterra, y Leonor de Aquitania, aquí interpretados por Peter O'Toole y Katharine Hepburn en la película El león en invierno. Del padre de Enrique, Godofredo de Anjou, se dice que le gustaba lucir a modo de adorno una hoja de retama. El nombre de la retama en latín es Plantagenista, y de ahí viene el origen del nombre de la dinastía, aunque ninguno de los reyes lo usó en vida y el primer miembro de la familia que lo usó como apellido fue ya en el año 1460, es decir, más de 300 años después de la coronación de Enrique y Leonor. Como he dicho, el padre de Enrique era Godofredo de Anjou, conde de Anjou, y la pregunta es ¿cómo es que Enrique llegó a ser rey de Inglaterra si su padre era conde de Anjou? Bueno, pues porque su derecho al trono de Inglaterra no procedía de su padre, sino de su madre, Matilda, aquí interpretada por Alison Peel en la adaptación televisiva de la celebérrima novela Los pilares de la tierra de Ken Follett. Bien, Matilda era hija de Enrique I, rey de Inglaterra y duque de Normandía. Era su única hija viva cuando él murió y debía haber heredado el trono de Inglaterra de su padre, pero había dos problemas para que ella heredara el trono de Inglaterra. El primero, su condición de mujer, que hacía que muchos ingleses vieran con recelo el ser gobernados por una reina. Y el segundo, que cuando Enrique I murió en el año 1135, Matilda no estaba en Inglaterra, estaba en Anjou con su esposo. Quien sí se encontraba en Inglaterra y no tenía el problema del sexo de Matilda era su primo, Esteban de Blois, hijo de una hermana de Enrique I. Y Esteban, cuando Enrique I murió en 1135, actuó de manera rápida. Se apropió del tesoro real y se hizo coronar rey de Inglaterra. Evidentemente, Matilda no se iba a aquietar a esta situación y esto dio lugar a un periodo de guerra civil entre los dos primos que duró ni más ni menos que 18 años, que en la historia de Inglaterra se conoce como la anarquía y que duró, como digo, hasta 1153, momento en el cual Matilda cedió los trastos dinásticos y militares a su hijo Enrique de Anjou. Enrique era ya, por derecho propio, duque de Normandía y conde de Anjou. Y además, el año anterior se había casado con Leonor, que era duquesa, también por derecho propio de Aquitania. Es decir, que Enrique y Leonor reunieran en el territorio de la actual Francia tantas posesiones como el propio rey de Francia. Y, como digo, en el año 1153, Enrique desembarca en Inglaterra dispuesto a enfrentarse a Esteban de Blois. Pero hasta en dos ocasiones los ejércitos de uno y de otro se niegan a entablar combate, algo comprensible después de 18 años de guerra civil. Y esto hace que Esteban y Enrique vean que no les queda más remedio que sentarse a negociar. Cuando lo hacen, la solución es muy sencilla. Esteban está viejo y enfermo, Enrique tiene 18 años, es una fuerza de la naturaleza con toda la vida por delante, y por tanto acuerdan que Esteban seguirá reinando hasta su muerte y que designará heredero a Enrique de Anjou. De esta manera, cuando Esteban muera, Enrique heredará el trono de Inglaterra. Y efectivamente, en el año 1154, un año después solamente, Esteban de Blois muere y Enrique de Anjou
y Leonor de Aquitania son coronados como reyes de Inglaterra, dando inicio al gobierno de la dinastía Plantagenet. Como he dicho, Enrique y Leonor eran ya muy poderosos por todas las posesiones que tenían en la actual Francia, y si a ello unían un reino tan potente como Inglaterra, eso hacía de Enrique II de Inglaterra, Enrique de Anjou, el gobernante más poderoso de la Europa de la época. Y de hecho, ante sus numerosos enemigos exteriores, casi siempre triunfó. Sus mayores problemas se los causó su círculo más íntimo. El primero de ellos, cuando en el año 1162 queda vacante el puesto de arzobispo de Canterbury. El arzobispo de Canterbury es el cargo religioso más importante de Inglaterra. Y Enrique II estaba teniendo cada vez más problemas sobre distribución de poder con Roma, con el papado. Y él decide que es buena idea que, para hacer frente a esos problemas, el cargo de arzobispo de Canterbury pase a alguien de su confianza. Y, por tanto, designa como arzobispo de Canterbury a quien era el canciller del reino y su mejor amigo, Thomas Becket, aquí interpretado por Richard Burton, además de Peter O'Toole, también como Enrique II. El problema es que Thomas Becket, desde que es nombrado arzobispo de Canterbury, se convierte en el más ferviente defensor de la posición de la postura de la Iglesia. Y eso hace que las desavenencias entre los dos, que eran mejores amigos, sean cada vez mayores, hasta que en el año 1170, siguiendo instrucciones de Enrique o malinterpretando alguna queja sobre los problemas que Becket le causaba, 4 caballeros normandos entran en la catedral de Canterbury y asesinan brutalmente a Thomas Becket. Esto es una sombra que acompañará a Enrique II durante el resto de su reinado. Pero decía que los mayores problemas se lo habían causado su círculo más íntimo, y su siguiente problema, no haber solventado brutalmente el problema de Becket, se lo causa su propia familia. Enrique II y Leonor de Aquitania tuvieron 8 vástagos, 5 hijos y 3 hijas. El mayor de los hijos, Guillermo, muere siendo niño. Las 3 hijas, como es costumbre, son dadas en matrimonio a diferentes gobernantes para sellar alianzas, concretamente a los reyes de Sicilia y de Castilla y al duque de Sajonia. Quedan 4 hijos varones y hay que establecer el sistema sucesorio entre ellos. Y se decide que el mayor de los hijos, Enrique el Joven, heredará Inglaterra, Normandía y Anjou. El segundo, Ricardo, heredará Aquitania. El tercero, Godofredo, se casa con la hija del duque de Bretaña e incorpora a Bretaña al que ya se conoce como Imperio Angevino o Imperio Plantagenet. El más pequeño de los hijos, del que no se sabe si llegará a la edad adulta, queda fuera de este reparto y por eso pasa a la historia con el nombre de Juan sin tierra. Sin embargo, el mayor de los hijos, Enrique el Joven, piensa que su designación como heredero tiene que ir acompañada de más poder y de más dinero, y su padre no está dispuesto a concederle ninguna de las dos cosas. Y eso hace que Enrique se rebele contra su padre, que a su rebelión se unan sus hermanos, se una el rey de Francia y se una Leonor de Aquitania, su madre. Enrique II no tiene mayor problema en poner fin a esta rebelión, perdona a sus hijos, pero a quien no perdona es a su esposa, a Leonor de Aquitania, que se pasará los 17 años restantes del reinado de su esposo en diferentes grados de cautiverio de mayor o menor severidad según las circunstancias. Pero este esquema sucesorio tan cuidadosamente diseñado se viene abajo cuando Enrique el Joven muere en el año 1183. Esto hace necesario replantearse la cuestión sucesoria y además para ello es necesario contar con la opinión del rey de Francia, porque hay territorios que son vasallos de Francia. Y esta es la trama que se recrea en la película El León en invierno. Sin embargo, todos estos planes se vuelven a venir abajo cuando el que muere es el tercero de los hijos, Godofredo. A partir de ahí, en el año 1186, Ricardo, el mayor de los hijos supervivientes, empieza a presionar cada vez más a su padre para que le designe heredero. Y además esa presión se hace mayor cuando en el año 1187 Jerusalén cae en manos de Saladino. Ricardo quiere partir a las cruzadas, pero no puede hacerlo hasta que deje resuelta la cuestión sucesoria. Pero cuanto más insiste Ricardo en que su padre le nombre heredero, más se niega Enrique. Y Ricardo se alía para ello con el rey Felipe II, Felipe Augusto de Francia. De la pléyade de jóvenes actores que acompañan a Katharine Hepburn y a Peter O'Toole en la película El León en invierno, los que más famosa carrera hicieron posteriormente fueron Anthony Hopkins, que aquí interpreta a Ricardo,
y que entre otros muchos papeles es el Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos, y Timothy Dalton, que interpreta aquí a Felipe Augusto de Francia y que también en una larguísima carrera ha interpretado entre otros a James Bond en varias películas. Como digo, Ricardo y Felipe se alían y empiezan a arrinconar a Enrique II hasta que en el año 1189, en el castillo de Chinon, enferma y muere Enrique II. De esta manera, Ricardo consigue por fin su sueño y se convierte en el nuevo rey de Inglaterra. Fueron solo 2 minutos de aparición en una película concebida a la mayor gloria de la megaestrella del Hollywood de la época, que es Kevin Costner. Pero en esos 2 minutos, Sean Connery llenó la pantalla, se comió con patatas a Kevin Costner y se convirtió para mí en la imagen icónica de Ricardo Corazón de León. El capítulo que le dedico en el libro a Ricardo Corazón de León se llama La leyenda frente a la historia, porque Ricardo es, con toda seguridad, uno de los reyes más famosos de la historia de Inglaterra. Si por la calle preguntas un rey de Inglaterra, aparte de Enrique VIII, probablemente el primero que sale es Ricardo Corazón de León. Sin embargo, como digo, el capítulo se llama La leyenda frente a la historia porque si bien su fama como guerrero y caudillo militar se la ganó a pulso en campañas en Francia y en Tierra Santa, como rey de Inglaterra su papel fue menos que discreto. De sus 10 años de reinado, Ricardo pasó solo 6 meses en Inglaterra. 3 meses después de su coronación, que dedicó casi íntegramente a esquilmar a sus súbditos para financiar su campaña en las cruzadas, hasta el punto que un cronista pone en sus labios la frase «vendería Londres si encontrara un comprador», probablemente apócrifa, pero que refleja muy bien la opinión de Ricardo sobre lo que quería de Inglaterra, y otros 3 meses cuando en el año 1194 es liberado de su cautiverio tras las cruzadas. A diferencia de lo que se dice en los relatos, Ricardo no regresó a Inglaterra de incógnito para interesarse por el estado de sus súbditos sajones. A Ricardo le interesaba muy poco el estado de sus súbditos y mucho menos el de los sajones. Ricardo regresa a bombo y platillo para dejar claro que había vuelto, que seguía siendo rey de Inglaterra y que no iba a tolerar las maniobras de su hermano Juan Sin Tierra para hacerse con la corona. Hecho esto, a los 3 meses viaja de Inglaterra a Francia y en sus 5 años restantes de vida no vuelve a poner pie en suelo inglés. Su corazón está enterrado en Rouen y su cuerpo en Fontevraud, en Normandía. Con lo cual la relación de Ricardo con Inglaterra, pues evidentemente no era la más bonita, digamos. Como digo, Ricardo muere en el año 1199 y ese niño al que habían llamado Juan Sin Tierra porque no estaba destinado a heredar ninguna de las posesiones de su padre, se convierte en el heredero de todas ellas. El nombre de Juan Sin Tierra está asociado desde la novela de Walter Scott, Ivanhoe, con las leyendas de Robin Hood. Y así no es de extrañar que haya sido interpretado por actores como Claude Rains, como Paul Giamatti, como Oscar Isaac y, por supuesto, como él. No deja de ser una caricatura en una película de dibujos animados, pero refleja muy bien la imagen que se tiene de Juan Sin Tierra, esa mala fama que tiene Juan Sin Tierra. Hay que decir, sin embargo, en honor a la verdad, que esa mala fama Juan Sin Tierra se la ganó a pulso, porque se enfrentó con todo el mundo y con todo el mundo perdió. En primer lugar, con Felipe de Francia. En solo 5 años, Juan Sin Tierra perdió todas las posesiones continentales de los Plantagenet, salvo Gascuña. En segundo lugar, con la Iglesia, con quien inició un pulso y que al final perdió y tuvo que reconocer a Inglaterra como reino vasallo de Roma. Y en tercer lugar, con sus nobles, que hartos de su arbitraria política fiscal y recaudatoria y de su caprichosa forma de administrar justicia, le plantan cara y le obligan a poner su sello en un documento en el año 1215 conocido como Magna Carta, que limita de manera muy importante las prerrogativas reales. Juan Sin Tierra se pasó desde el día siguiente de poner su sello en ese acuerdo intentando desdecírselo del mismo, y el grado de hartazgo de sus nobles se demuestra por el hecho de que pidieron ayuda al mayor enemigo de Inglaterra, al rey de Francia, quien manda un ejército al mando de su hijo que llega a hacerse con la mitad del dominio del país, incluida Londres, mientras Juan Sin Tierra va vagando de un lugar a otro de su reino, hasta que en octubre de 1216 llega al castillo de Newark-on-Trent. Y en ese castillo
Juan Sin Tierra lleva a cabo un acto que contribuyó de manera extraordinariamente importante al mantenimiento de su dinastía en el trono. Y este acto tan significado consistió en instalarse en esta estancia del castillo de Newark-on-Trent y una vez allí, morirse. Porque la querella de sus nobles era esencialmente una querella personal con Juan Sin Tierra. Sus nobles no tenían nada en contra de su hijo y heredero, que además era un niño de 9 años, que heredó, como digo, el trono de Inglaterra y que subió al trono con el nombre de Enrique III. El caso de Enrique III es un caso singular en la dinastía Plantagenet. Fue el rey de la dinastía que más años gobernó. Tuvo 56 años en el trono. Y su reinado está repleto de acontecimientos extraordinariamente importantes. Sin embargo, es el rey menos conocido de la dinastía, hasta el punto que es el único del que no he podido encontrar la foto de un actor que lo interpretara en una obra de teatro o en una película. Como digo, cuando sube al trono, Enrique III tiene 9 años y tiene un ejército francés ocupando Londres. Él tiene que ser coronado en Gloucester y la situación era muy compleja. Y sin embargo, en ese momento emerge una figura de un caballero que había estado al servicio de los reyes de Inglaterra desde Esteban de Blois y que había sido reconocido como el mejor caballero de Europa en diferentes torneos y justas que se celebraron en el continente. Este caballero respondía al nombre de William Marshall. A ver si sale. Aquí interpretado por William Hart. William Marshall tiene casi 80 años, pero se pone sobre sus espaldas la figura del niño Enrique III, consigue expulsar al ejército al ejército francés y consigue que Enrique sea coronado como rey de Inglaterra en el lugar donde todos los reyes de Inglaterra se coronan, en Westminster, y consigue superar esas discrepancias entre los nobles y el rey. Como digo, el reinado de Enrique III está repleto de grandes acontecimientos en los que no me puedo detener, pero sí hay 2 de ellos de los que quiero hablar. Para ilustrar el primero, no me he tenido que ir a un castillo inglés para hacer la foto. Es una foto tomada en el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa y representa a Leonor Plantagenet, hermana de Juan Sin Tierra y de Ricardo Corazón de León y reina de Castilla como esposa de Alfonso VIII, lo que explica su presencia en el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. La dote matrimonial de Leonor Plantagenet era Gascuña, que tenía que haberse incorporado a la corona castellana, pero por diferentes motivos, ni durante el reinado de Enrique II, ni durante el de Ricardo Corazón de León, ni durante el de Juan Sin Tierra, se produjo esa incorporación. Pero en el año 2154, el nuevo rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, decide tratar de hacer efectiva esa reclamación de Castilla, de Gascuña, para el trono de Castilla. Enrique III se ve obligado a viajar a Gascuña al frente de un ejército. Se producen un par de enfrentamientos, pero la sangre no termina de llegar al río y la cuestión acaba con una misión diplomática inglesa que viaja a Burgos. Al mando de la misma está el príncipe heredero de Inglaterra, el príncipe Eduardo, el mayor de los hijos de Enrique III y por tanto su heredero. Eduardo negocia con Alfonso X y acaba con un tratado por el cual se pacta el matrimonio entre una hermana de Alfonso X y el príncipe Eduardo de Inglaterra, y además ese príncipe, que tiene 15 años, es ordenado caballero por Alfonso X el Sabio en el monasterio de las Huelgas de Burgos. Este hecho es muy importante porque marca que a partir de entonces es el príncipe Eduardo quien empieza a hacerse con las riendas del gobierno en Inglaterra. Enrique III es un rey débil, es un rey más preocupado por cuestiones religiosas que políticas y militares, y Eduardo, el príncipe, es una figura impresionante, de gran talla física, y además es un competente caudillo militar y un hábil político. Y este protagonismo del príncipe Eduardo se plasma sobre todo 10 años después, cuando en el año 1264 se produce una enorme crisis de gobierno en Inglaterra. Es una crisis liderada por un hombre llamado Simon de Montfort, hijo de, y aquí volvemos a la pronunciación entre el inglés y el francés, de otro hombre llamado Simón de Montfort, que seguramente les sonará como el caudillo que dirigió la cruzada contra los cátaros. Simón de Montfort, su hijo, decide que, como tiene un hermano que hereda las posesiones de su padre en Francia, él se dirige a heredar las posesiones de su madre en Inglaterra. Concretamente, él tiene el cargo de conde de Leicester,
y es una figura que todavía hoy es muy recordada en Leicester. La universidad de la ciudad lleva su nombre y su estatua preside el Tower Clock en la principal plaza del país. La foto no se ve muy bien porque había unas obras y está hecho un poco en escorzo, pero sirve para ilustrar esta figura. Como digo, Simon de Montfort lidera como conde de Leicester, lidera la rebelión contra Enrique III y consigue hacer prisioneros a Enrique III y a su hijo el príncipe Eduardo en 1264. Y durante un año y pico gobierna él directamente, menos en nombre, es el rey de Inglaterra en lo más efectivo. Sin embargo, en 1265 el príncipe Eduardo escapa de su prisión y se enfrenta a Simon de Montfort en la batalla de Evesham. Esta foto pertenece a la abadía de Evesham. Y abajo se puede ver a un señor que está a la puerta, que después de mostrarse asombrado de que alguien fuera desde Madrid preguntando por Simon de Montfort, me contó que tras la batalla de Evesham, Simon de Montfort se refugió en la abadía, que el príncipe Eduardo ordenó que lo sacaran a rastras de la abadía, aunque se había acogido a sagrado, no respetó esa condición y ordenó matar y descuartizar a Simon de Montfort y que sus restos fueran arrojados al río para que no tuvieran un lugar donde peregrinar sus seguidores. Esta última parte no está corroborada por la historia, pero lo que sí es cierto es que el príncipe Eduardo derrotó y dio muerte a Simon de Montfort en la batalla de Evesham y desde ese momento se convirtió nuevamente en el gobernante de hecho de Inglaterra, aunque seguía su padre, Enrique III, siendo el que figuraba como rey. A continuación, el príncipe Eduardo intenta emular a su tío abuelo Ricardo Corazón de León y viaja a las cruzadas en el año 1270, pero es un fracaso absoluto. No consigue recuperar ninguna plaza, es herido con una daga envenenada y pasa mucho tiempo entre la vida y la muerte, y aunque consigue salvarse, tiene que regresar porque la cruzada ha sido un fracaso. Y se halla en Sicilia en el año 1272, todavía convaleciente de sus heridas, cuando le llega la noticia de que su padre ha muerto y que además de serlo de hecho, es ya también de pleno derecho el nuevo rey de Inglaterra. Si viajan ustedes a Burgos y van al monasterio de las Huelgas, cosas ambas que les recomiendo encarecidamente, quedarán muy bien con sus amigos y dicen: ¿tú sabías que al malo de Braveheart le había ordenado caballero aquí Alfonso X el Sabio? Y ya por el mismo precio, ¿tú sabías que el malo de Braveheart era nieto de Juan Sin Tierra? Porque no hay dos personajes más distantes en la fama que tienen uno y otro, y no muchas veces se hace esa unión entre ellos, el hecho de que eran nieto y abuelo. Es decir, que el malo de Braveheart, Eduardo I de Inglaterra, era nieto de Juan Sin Tierra. Bueno, el actor es Patrick McGoohan en la película Braveheart. Bueno, como digo, en 1272 Eduardo I accede al trono de Inglaterra y él decide que, a diferencia de lo que habían hecho sus predecesores, su intento de expandir Inglaterra no lo va a realizar en Francia, sino en la propia isla de Gran Bretaña. Y en primer lugar pone sus ojos en Gales, que es una miríada de principados y condados en el sudoeste del país, de la isla. Los galeses habían evitado hasta entonces los intentos de los reyes de Inglaterra de conquistarlos, evitando el enfrentamiento en campo abierto, donde sabían que no tenían nada que hacer frente a un ejército más numeroso y mejor armado, y utilizando una táctica de guerra de guerrillas. Aprovechan la complicada orografía del país para atacar a pequeñas patrullas de soldados ingleses y, sobre todo, atacan en la retaguardia las líneas de suministro. De esta forma, cuando un ejército inglés entra en Gales, avanza sin oposición, pero tiene que acabar dándose la vuelta porque se queda sin alimentos, porque las líneas de suministro han sido atacadas por los galeses. Eduardo I, cuando decide hacerse con Gales, para hacer frente a esa situación, lo que hace es construir una formidable línea de castillos que asegura que los suministros ingleses están en esos castillos y no pueden ser atacados por los galeses. Castillos como el de Conwy, castillos como el de Beaumaris y castillos como el de Caernarfon. Con esta táctica, Eduardo I consigue en 1284 conquistar de manera definitiva a Gales y que Gales forme parte ya de manera definitiva y para siempre de la corona de Inglaterra. Y para sellar esa situación, en el año 1301 crea el título de príncipe de Gales para designar al heredero de la corona de Inglaterra. Una práctica que, como saben, sigue vigente hoy día y que fue creada por Eduardo I
para designar a su heredero en 1301. Conquistada Gales, Eduardo I pone sus ojos en el otro vecino de la isla, el vecino del norte, Escocia. Pero Escocia, a diferencia de Gales, es un reino unificado, bajo un monarca y con un ejército potente. La situación no es la misma y no es tan fácil. Pero se empiezan a alinear las circunstancias en favor de Eduardo I de Inglaterra cuando en 1286 muere el rey Alejandro III de Escocia. Todos sus hijos han muerto antes que él y solo tiene una descendiente directa, una niña de 4 años llamada Margarita de Noruega, porque es hija del rey de Noruega y vive en Noruega. El gobierno de Escocia queda en manos de un consejo real, los llamados Guardianes de Escocia, que en 1290 deciden que es hora de que la niña viaje a Escocia y se haga cargo de su herencia, con tan mala suerte de que la niña enferma en el viaje y muere. Entonces se crea una situación de crisis sucesoria porque no hay descendientes directos del rey de Escocia y hay hasta 13 candidatos con un grado mayor o menor de relación con el rey. Y hay que decidir quién es el nuevo rey de Escocia. Y entonces los Guardianes de Escocia toman una decisión que vista en retrospectiva parece absurda, pero que en su momento tenía toda la lógica del mundo. Y solicitan el arbitraje de Eduardo I de Inglaterra. Eduardo I de Inglaterra es el reino vecino de Escocia, tiene experiencia en este tipo de conflictos en Europa y además la mayoría de los nobles escoceses son vasallos suyos porque tienen posesiones en Inglaterra. Pero Eduardo I, antes de hacer frente a ese arbitraje, decide poner fin a una cuestión que era objeto de gran polémica desde hacía mucho tiempo, y es si el rey de Escocia era vasallo del rey de Inglaterra, si debía rendirle homenaje como overlord o como señor soberano. Él plantea la cuestión a los Guardianes de Escocia, que dicen que no les compete resolverla porque eso es una cuestión del rey. Y Eduardo I dice, bueno, pues voy a hacer otra cosa. Voy a hablar con los 13 candidatos al trono de Escocia y voy a hacer que todos ellos juren que si son elegidos rey, se declararán como vasallos del rey de Inglaterra. Hecho esto y conseguido esto por los 13 candidatos, Eduardo I se dispone a hacer ese arbitraje. En realidad, aunque había 13 candidatos, solo había 2 con posibilidades de ser elegidos reyes: John Balliol y Robert Bruce, que no es el que luego sería famoso y del que hablaremos, sino su abuelo. Eduardo I decide que es John Balliol el que tiene más derecho al trono y se corona como rey de Escocia, a John Balliol. Los escoceses piensan que el papel de Eduardo I ha terminado, agradecen los servicios prestados y le dicen que se vuelva a Inglaterra. Pero para Eduardo I la cuestión no ha hecho más que empezar. Para él, lo que para los escoceses era que el ser vasallo significaba que el rey de Escocia debería rendirle homenaje formal en algún acto esporádico, para Eduardo I significaba que él podía revocar decisiones de los tribunales escoceses y que los escoceses estaban obligados a contribuir con hombres y con impuestos a sus campañas, igual que los ingleses y que los galeses. Cuando los escoceses se niegan a hacerlo, Eduardo I invade Escocia y tras una corta y brutal campaña en el año 1296 se proclama rey de Escocia, es coronado como tal en Scone ante la Piedra del Destino, el lugar tradicional, coge la Piedra del Destino y se la lleva a Londres para que quede clara la situación, donde estará por cierto 700 años, hasta que en 1996 se devolvió a Escocia, y él, ya como nuevo rey de Escocia, regresa a Inglaterra pensando que la cuestión no está solventada. Pero los funcionarios, los militares y las personas que él deja en Escocia empiezan a cometer cada vez más tropelías, saqueos, asesinatos, robos, violaciones, hasta que uno de ellos, el sheriff de Lanark, se mete con el hombre equivocado, William Wallace. Da muerte a toda su familia en un saqueo. William Wallace no está en ese momento en las posesiones familiares y lo que hace es que se venga, asesina al sheriff de Lanark y se ve obligado, es declarado proscrito, se ve obligado a refugiarse en el bosque de Selkirk, donde cada vez empiezan a llegar más hombres en su misma situación y además toman conocimiento de que hay otro contingente al mando de un noble llamado Andrew Murray que están igual que ellos. Los dos contingentes escoceses entran en contacto y los ingleses deciden enviar un ejército para hacer frente a esa amenaza. Pero ese ejército no está mandado por Eduardo I y el comandante del ejército comete un error de estrategia, y es que para entrar en Escocia hay que atravesar el río Forth
y para hacerlo hay que atravesar el puente de Stirling, un puente por el que solo caben 4 personas a la vez. Es de primero de estrategia que cuando estás en esa situación tienes que hacerte con la otra orilla del río antes de que cruce tu ejército. El comandante inglés, seguramente por exceso de confianza, no lo hace, y cuando la mitad del ejército inglés ha atravesado el puente, los escoceses de Wallace y Murray caen sobre ellos y los masacran, mientras que la otra mitad del ejército inglés no puede hacer otra cosa que contemplar la matanza desde el otro lado del río. Esto hace que Andrew Murray muere a los pocos días por las heridas recibidas, y William Wallace es nombrado guardián de Escocia. Pero claro, Eduardo I no va a aceptar esta situación, y un año después, en 1298, dirige en persona un ejército inglés que se enfrenta a William Wallace en la batalla de Falkirk y lo derrota. Es un elemento muy cuestionable el papel de la caballería inglesa, escocesa, de la nobleza escocesa, al mando de Robert Bruce, que está en un alto para asistir a la infantería, pero que cuando las cosas se ponen mal, huye del campo de batalla. Hay quien dice que se trataba de una cuestión de celos por parte de Robert Bruce del papel de William Wallace y una traición a William Wallace. Las biografías que yo he leído, tanto de William Wallace como de Eduardo I, y que utilizo como fuente para el libro, no coinciden en esto. Dicen que la batalla estaba perdida, que si la caballería escocesa hubiera bajado a ayudar a la infantería, la hubieran masacrado exactamente igual, y que un soldado que huye de un campo de batalla es un soldado que puede luchar en otra batalla. Y desde luego el ejemplo de Robert Bruce es un claro exponente de esta situación, como veremos después. Además, William Wallace también huye del campo de batalla a caballo. El caso es que Eduardo I derrota a Wallace en Falkirk, pero la conquista de Escocia o el sometimiento de Escocia tarda mucho, hasta que en los años 1302, entre 1302 y 1304, Eduardo I vuelve a conseguir que todos los nobles escoceses le juren obediencia como rey, incluido Robert Bruce, menos uno, William Wallace. Y Eduardo I perdona a todos los nobles escoceses, menos a uno, a William Wallace, que es capturado en el año 1305 y ejecutado brutalmente por orden de Eduardo I. Aún así, la situación en Escocia no está controlada del todo, y Eduardo I tiene que empezar a dirigir otra campaña contra Escocia en el año 1307. Pero en esa campaña enferma y muere. Muere, y la corona pasa a su hijo Eduardo II de Inglaterra. Está mucho más joven, le faltan la barba y el pelo blanco y el Balrog, pero es Ian McKellen, el Gandalf del Señor de los Anillos, en el papel de Eduardo II. Una foto que, por cierto, me censuraron en Instagram porque parece que se le veía demasiado el escote a McKellen, y me dijeron que iba contra sus normas sobre desnudos. Una curiosidad que añado a esta presentación. Bien, Eduardo II no es su padre, para nada. Es un rey débil, es un rey dominado por sus favoritos, y además es un rey que empieza con mal pie cuando en 1314, en la batalla de Bannockburn, es derrotado por los escoceses de Robert Bruce. Angus MacFadyen lo interpretó en Braveheart, y Chris Pine también interpretó a Robert Bruce. Esto marca la independencia de Escocia durante 300 años de Inglaterra. Además, como digo, el gobierno de Eduardo II es un desastre absoluto, porque empieza a haber conflictos entre sus nobles, empieza a haber asesinatos entre nobles, con juicios que son burla de juicio, que no son juicios con todas las garantías. Empieza a haber nobles que huyen a Francia y se exilian para huir de las represalias de Eduardo II y de sus favoritos, sobre todo ya Piers Gaveston los primeros años, y luego Hugh Despenser, que es el que gobierna de hecho en Inglaterra durante mucho tiempo. Y la situación explota en el año 1326, cuando Eduardo II comete el error de permitir que su esposa y su heredero viajen a Francia. Sé que Braveheart es una película, es ficción, que no tiene que respetar históricamente, ser fiel históricamente. Sin embargo, para mí chirría mucho el papel que Sophie Marceau, de Isabel de Francia, la esposa de Eduardo II, representa en esa película. En las batallas de Falkirk y de Stirling Bridge, ella tenía 4 o 5 años. Y no puso pie en Inglaterra, no digo ya en Escocia, en Inglaterra, hasta 1308, 3 años después de la ejecución de William Wallace. Es decir, que
Es imposible que tuviera un romance con William Wallace y desde luego su hijo, el futuro Eduardo III, no era hijo de William Wallace. Dicho esto, y retomando la cuestión, Isabel de Francia viaja a Francia para negociar con el rey una serie de cuestiones y una vez allí entra en contacto con los nobles ingleses exiliados en Francia, sobre todo con uno de ellos, Roger Mortimer, que había protagonizado una espectacular fuga de la Torre de Londres, donde Eduardo II le había encerrado, y que se había convertido en el líder del partido opositor a Eduardo II. Era además un señor con amplias posesiones en las marcas galesas. Isabel de Francia y Roger Mortimer en principio tienen en común que los dos detestaban a Eduardo II, pero luego empiezan a tener más cosas en común, se convierten en amantes y deciden invadir Inglaterra. Invaden Inglaterra y el descontento con el gobierno de Eduardo II es tal que empiezan a sumar apoyos y Eduardo II pues, pierde todos los apoyos y lo que hacen Isabel de Francia y Roger Mortimer es ejecutan a Hugh Despenser, la mano derecha de Eduardo II, y apresan a Eduardo II. Todavía está lejos el momento en que los ingleses se atreverán a cortarle la cabeza a un rey. Faltarán 300 años. Pero Isabel de Francia y Roger Mortimer empiezan a presionar a Eduardo II y le dicen que o abdican su hijo Eduardo, el futuro Eduardo III, o van a deponerle y el siguiente rey de Inglaterra no llevará la sangre de los Plantagenet. En estas circunstancias, Eduardo II decide abdicar en favor de su hijo Eduardo III. Estamos en el año 1327. Este es Blake Adam Riveston en el papel de Eduardo III en la continuación de la adaptación televisiva de Los Pilares de la Tierra, de las novelas de Ken Follett. Creo que es El Mundo Sin Fin, si no recuerdo mal, la segunda novela de la época. Bueno, Eduardo III nuevamente no se parece a su padre, Eduardo II. Se parece a su abuelo, Eduardo I. Es un gran rey, es un rey que gobierna 50 años y es un rey que es famoso sobre todo por ser el iniciador del conflicto conocido como Guerra de los 100 años. Eduardo III, ya hemos visto que su madre es Isabel de Francia. Isabel de Francia es hija de Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, el de los Templarios. Hasta 3 hermanos de Isabel de Francia suceden a su padre en el trono, los 3 mueren y los 3 mueren sin descendencia. La única hija que queda de Felipe IV es Isabel, pero en Francia impera la rey sálica, que impide a las mujeres heredar el trono. El trono pasa a Felipe de Valois, un primo de la familia. Y Eduardo III dice, vamos a ver, una cosa es que mi madre, por aplicación de la ley sálica, no pueda heredar la corona y otra cosa es que no me pueda transmitir a mí sus derechos. Y dice, yo soy el legítimo rey de Francia. Este es el origen oficial de la Guerra de los 100 años. Hay otros motivos. Eduardo III no quería rendir homenaje a Felipe de Valois por Gascuña, había un conflicto comercial por Flandes, pero oficialmente el motivo es que Eduardo III reclama su derecho al trono de Francia. Una reclamación que los reyes de Inglaterra mantendrán hasta el siglo XIX. Pero bueno, en las primeras batallas de este conflicto de la Guerra de los 100 años, en Crecy y en Poitiers, juega un papel decisivo el hijo y heredero de Eduardo III, Eduardo de Woodstock, el príncipe negro. Aquí interpretado por Errol Flynn, al que parece que le estaban dando un susto cuando le hicieron la foto. Y también interpretada por un estupendo James Purefoy en la divertida película Destino de Caballero. Los ingleses se la prometen muy felices, porque el heredero de la corona es un hábil caudillo militar, es el héroe de Crecy y el héroe de Poitiers, y es un hombre adulto que puede garantizar la continuidad en el trono de Inglaterra. Pero Eduardo de Woodstock enferma de disentería y muere en el año 1376, cuando su padre todavía está vivo. Y eso hace que cuando Eduardo III muere al año siguiente, en 1377, el trono de Inglaterra, en vez de pasar a un hábil caudillo militar y a un hombre maduro y con mucha personalidad, pasa a un niño de 10 años, Ricardo II. Aquí interpretado por Derek Jacobi, al que recordarán por su papel de Claudio en la buenísima serie de la BBC, y un papel de Ricardo II que también ha interpretado Ben Whitman más recientemente. El reinado de Ricardo II es un completo desastre.
Cuando tiene 10 años hay una lucha de poder entre los diferentes nobles y entre el Parlamento. Él acaba luego imponiéndose, pero su reinado es un constante conflicto del rey con sus nobles, del rey con el Parlamento, de los nobles entre sí, de los nobles con el Parlamento, con los comunes. Y la situación explota en el año 1399. En 1399 muere el hermano del príncipe negro, hijo de Eduardo III, Juan de Gante, duque de Lancaster. Muere Juan de Gante y sus posesiones y su título de duque de Lancaster deberían haber pasado a su hijo, Enrique Bolingbroke. Pero Enrique Bolingbroke está condenado al exilio por 10 años por parte de Ricardo II. Y Ricardo II, a partir de ahí, comete dos grandes errores. El primero, decidir que el exilio de su primo Bolingbroke ya no va a ser por 10 años, sino va a ser de por vida, y que las posesiones del duque de Lancaster, en vez de pasar a su heredero, pasan a la corona. Ese es su primer error, que ya encabrona con perdón bastante a Bolingbroke, que está en Francia. Y el segundo gran error de Ricardo II es que decide, en ese momento, acometer una campaña en Irlanda y abandona Inglaterra. Bolingbroke, que lo sabe, desembarca en Inglaterra y aprovecha el descontento general con el gobierno de Ricardo II para ir ganando apoyos. Cuando Ricardo II vuelve, ya es tarde, es hecho prisionero, es obligado a renunciar a la corona y esa corona pasa a ese Enrique Bolingbroke, duque de Lancaster, que se convierte en el nuevo rey de Inglaterra, Enrique IV, aquí interpretado por Jeremy Irons. El reinado de Enrique IV tampoco es un gran reinado. Él lo primero que hace es matar de inanición a Ricardo II, no quiere que ese antiguo rey pueda rivalizar con él y pueda ser el banderín de enganche de los descontentos, y Ricardo II, que está cautivo en el castillo de Pontefract, muere de inanición en el año 1400. Esto, por cierto, corta de raíz la línea de descendencia del primer hijo de Eduardo III, del príncipe negro, Eduardo de Woodstock. Ricardo II muere sin descendencia y allí se corta. Y quiero que se queden ahora con un dato sobre el que luego volveremos. Juan de Gante, duque de Lancaster, es el tercer hijo de Eduardo III. Por tanto, los Lancaster, Enrique IV y sus descendientes, descienden del tercer hijo de Eduardo III. Quédense de momento con el dato, que luego volveremos sobre él. Como digo, el reinado de Enrique IV no es un reinado brillante. Él arrastra ese estigma de usurpador del trono. Es verdad que no le había dejado más remedio Ricardo II, porque le había condenado al exilio de por vida, le había privado de sus posesiones, pero él no deja de ser un usurpador del trono. Y además tiene muchísimas rebeliones de nobles del norte del país. Hay una rebelión en Gales. Él es un rey débil y enfermo, y su reinado, pues digamos que pasa sin pena ni gloria hasta que muere en el año 1413 y el trono pasa a su hijo Enrique V, un rey que les sonará seguramente por una de las obras más famosas de Shakespeare, llamada precisamente Enrique V. Y claro, si hablamos de Shakespeare, pues hay dos actores que no pueden faltar. Laurence Olivier interpretó a Enrique V y Kenneth Branagh también interpretó a Enrique V. Pero hay más actores que lo han interpretado. Jude Law, y para los más jóvenes que se preguntarán quién son todos estos señores mayores que no les suenan de nada, pues también ha interpretado a Enrique V Tom Hiddleston y Timothée Chalamet. ¿Por qué es tan famoso Enrique V, aparte de la obra de Shakespeare? Esencialmente porque es el vencedor de la batalla de Agincourt en 1415 en la Guerra de los 100 años. Una gran victoria inglesa en la Guerra de los 100 años, en la que, al igual que había pasado en Crécy y en Poitiers, fueron decisivos los temibles arqueros ingleses. Esto es lo que pasa cuando encargas la presentación a una inteligencia artificial. Bueno, como digo, Enrique V derrota en Agincourt a los franceses y se produce tal escabechina en la nobleza francesa que él puede exigir las condiciones que quiera al rey de Francia, a Carlos VI. Y él le exige en el Tratado de Troyes que le dé la mano de su hija, Catalina de Valois, y además que le nombre su heredero. Tiene un hijo, Carlos VI, llamado Carlos, será el futuro Carlos VII. Pero Enrique V consigue que le nombre su heredero y está destinado a unir en su persona las coronas de Inglaterra y de Francia. Pero nuevamente la disentería se cruza en el camino. Y Enrique V muere en el año 1422, antes de que muera Carlos VI de Francia, unos meses después. Y la corona de Inglaterra nuevamente pasa
a estar en una situación comprometida, porque Enrique V tiene un hijo, pero ese hijo tiene 8 meses. Es Enrique VI, aquí interpretado por Tom Sturridge. Enrique VI es un caso único en la historia. Es el único monarca que ha sido coronado rey de Inglaterra y rey de Francia. Es verdad que fue coronado rey de Francia en París y no en Reims, que es el lugar habitual histórico de coronación de los reyes de Francia, y que los ingleses no dominaban todo el territorio francés, dominaban el norte del país. Pero es el único caso de un rey que fue coronado rey de Inglaterra y rey de Francia. Y también es un caso único en la historia porque se las agenció para perder las 2 coronas, la de Francia y la de Inglaterra. En la pérdida de la corona de Francia jugó un papel fundamental una mujer, o mejor dicho, una muchacha. Juana de Arco, aquí interpretada por Ingrid Bergman y también por Mila Jovovich. El papel de Juana de Arco fue breve, pero decisivo, porque consiguió levantar el sitio de Orleans, consiguió que se conquistara Reims, y ahí Carlos VII fue coronado rey de Francia, y a partir de ahí ya el papel de los ingleses en Francia es una cuesta abajo, hasta que en 1453, tras la batalla de Castrillón, pierden de manera definitiva todas las posesiones que los ingleses habían tenido en Francia, salvo Calais, la ciudad de Calais, que siguió perteneciendo un siglo a Inglaterra. Pero, como digo, Enrique VI perdió todas las posesiones inglesas en Francia y perdió la guerra de los 100 años. Y además, en casa, afortunadamente para él, tardó bastante más de lo que hubiera tardado en perder la corona de Inglaterra si no hubiera sido por su esposa, Margarita d'Anjou, aquí interpretada por la gran Helen Mirren. Margarita d'Anjou es todo un personaje. Se puede discutir el que era francesa y que tomó decisiones que probablemente eran más en favor de los franceses que de los ingleses, pero es la única que defendió con uñas y dientes la corona de su esposo, mucho más que él. Combatió en batallas dirigiendo los ejércitos mientras su esposo estaba en retaguardia o estaba preso, y defendió, como digo, con mucho más ímpetu que su esposo esa corona de Inglaterra de Enrique VI. Y en los acontecimientos que siguieron jugaron un papel fundamental 2 personajes en el reinado de Enrique VI. El primero de ellos es Humphrey de Gloucester, aquí interpretado por Hugh Bonneville. Humphrey de Gloucester era hermano de Enrique V, del héroe de Agincourt. Él había participado en la batalla de Agincourt y él era el gran defensor de que los ingleses mantuvieran la guerra con Francia, mientras que en Inglaterra cada vez había más voces que decían que había que poner fin a ese conflicto que llevaba más de un siglo, que había sido una sangría en hombres y en dinero para los ingleses y que no le veían ningún sentido. Cada vez había más asesores de Enrique VI que estaban por esa postura, y Humphrey de Gloucester se convierte, por su defensa de la posición de los ingleses en Francia, en el líder, digamos, del partido opositor a Enrique VI. Pero Humphrey de Gloucester, como digo, era hermano de Enrique V, era hijo de Enrique IV y era por tanto un Lancaster. Y él nunca pondría en duda la legitimidad de Enrique VI, otro Lancaster, para lucir la corona de Inglaterra, el derecho de los Lancaster al trono inglés. Pero cuando muere Humphrey de Gloucester en 1447, el papel del líder de ese partido opositor pasa a otra figura, Ricardo, duque de York, aquí interpretado por Adrian Dunbar. Ricardo, y ahora recuerdo eso del primero y el tercer hijo, recuerdan, ¿no? Los hijos de Eduardo III. El primer hijo, Eduardo de Woodstock, Ricardo II, y la línea queda sin descendencia. El tercer hijo, Juan de Gante, y luego los Lancaster, Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. Pero Ricardo, duque de York, no es descendiente de Juan de Gante. Él es descendiente del segundo y del cuarto hijo de Eduardo III. Y por tanto, es cuestión de tiempo que esa oposición a las políticas de Enrique VI se plantee en términos de legitimidad dinástica. Es decir, es cuestión de tiempo que Ricardo, duque de York, diga: oye, yo tengo mejor derecho al trono de Inglaterra que tú. Los Lancaster sois unos usurpadores desde Enrique IV, yo soy descendiente del segundo hijo de Eduardo III y por tanto soy yo quien tiene que reinar en Inglaterra. Y esto se agrava cuando Enrique VI cae víctima de una enfermedad que le deja en estado catatónico durante meses, en las que no puede moverse, no puede hablar, no reconoce a nadie, y el Parlamento de Inglaterra nombra como protector del reino a Ricardo, duque de York. Ricardo, duque de York, como líder del partido opositor, lo que hace es expulsar a la camarilla
partidaria de Enrique VI y nombrar a otros acólitos para esos cargos. Pero cuando Enrique VI recupera la consciencia, deshace todo lo hecho por Ricardo de York, vuelve a nombrar a sus nobles para los puestos importantes y pide explicaciones y pide cuentas a Ricardo de York. Esto hace que se produzcan enfrentamientos. El primero de ellos, en 1455 en St. Albans, es una especie de riña callejera, no es una batalla, pero ahí mueren varios nobles partidarios de Enrique VI. Y esto es lo que deriva en el conflicto conocido como la Guerra de las Rosas, entre los Lancaster y los York. Claro, el problema de ese conflicto es que es una guerra entre primos, porque todas estas familias nobles están muy conectadas, pero entre primos cada vez más cabreados, porque cada vez que hay un estallido de violencia, muere un noble, le sustituye un hijo que tiene agravios contra el bando contrario. Y esto se agrava cuando ya en 1460, de manera definitiva, como dije al principio, Ricardo adopta el apellido Plantagenet, es el primero que lo hace, para tratar de demostrar su derecho al trono y reclama oficialmente el trono de Inglaterra. Y así empieza la Guerra de las Rosas. Ricardo Plantagenet no consigue el trono de Inglaterra. Él muere en una batalla en Wakefield a finales de 1460, pero como he dicho, eso no significa el fin de los problemas, porque a él le sucede un hijo, Eduardo de Rohan, que tiene 18 años, de gran fortaleza física, de gran personalidad, mucho carisma y hábil caudillo militar. Y solo en unos meses, Eduardo de Rohan consigue derrotar a Enrique VI en la batalla de Towton en 1461, la batalla más sangrienta librada en suelo inglés, y sube al trono con el nombre de Eduardo IV, aquí interpretado por Max Irons. Eduardo IV, como digo, sube al trono de Inglaterra en 1461 y el principal apoyo que tiene es Richard Neville, conde de Warwick, aquí interpretado por James Frame. Richard Neville es el propietario del fabuloso y formidable castillo de Warwick y es el principal apoyo de Eduardo IV para que éste conquiste la corona en 1461. Y probablemente ahí hubiera terminado la Guerra de las Rosas. Enrique VI está cautivo en la Torre de Londres, si no fuera porque empieza a haber diferencias entre Eduardo IV y Richard Neville. En el año 1470, Richard Neville se pasa al bando de los Lancaster, libera a Enrique VI de su prisión y hace que Eduardo IV tenga que huir al exilio. Eso es el motivo por el cual a Richard Neville, como recuerda un ala del castillo de Warwick, se le conozca con el sobrenombre de The Kingmaker, el entronizador, porque en función de a quién apoyara a él, la corona pasaba de unas manos o a otras. Pero el exilio de Eduardo IV es muy breve. Regresa a Inglaterra en el año 1471 y esta vez no se anda con chiquitas. Derrota y da muerte a Richard Neville en la batalla de Barnet y derrota y da muerte al heredero de Enrique VI en la batalla de Tewkesbury. Y a continuación ordena que Enrique VI, que está en la Torre de Londres, sea ejecutado. Y así ya, dice, ya no voy a tener más problemas. Y efectivamente él no tiene ningún problema más para seguir gobernando hasta su muerte en el año 1483. Pero cuando él muere en el año 1483, tiene un heredero, pero este heredero es un niño. Y eso ya se había demostrado que en la historia de Inglaterra el que la corona pasara a manos de un niño no era buena idea. Además, Eduardo IV está casado con una mujer, Isabel Woodville, que tiene muchísimos familiares, que tiene un partido muy importante en el gobierno de Inglaterra, pero Eduardo IV a su vez tiene un hermano, Ricardo de Gloucester, que no está de acuerdo en que sean los Woodville los que manejen al hijo de Eduardo IV, ese que debía heredar la corona con el nombre de Eduardo V. Y a partir de ahí se suceden los acontecimientos, son dos de los años más convulsos de la historia de Inglaterra, que siguen levantando pasiones en los historiadores ingleses todavía hoy por lo ocurrido, porque Ricardo de Gloucester primero se hace con la persona de su sobrino, el futuro Eduardo V, lo instala en la Torre de Londres, no como cautivo, sino a la espera de ser coronado, pero empieza a eliminar a partidarios de la familia de los Woodville y de repente, en junio de ese año 1483, antes de que Eduardo V sea coronado, aparece el obispo de Bath y dice que cuando Eduardo IV se casó con Isabel Woodville, ya estaba casado con otra mujer previamente, que ese matrimonio por tanto es nulo, que los hijos de ese matrimonio son ilegítimos y que Eduardo V no puede heredar la corona. Como consecuencia de esto, un grupo de nobles
de miembros del Parlamento y de clérigos se dirigen al hermano de Eduardo IV, a Ricardo de Gloucester, y le ofrecen la corona. Y efectivamente, ese Ricardo de Gloucester es coronado y sube al trono de Inglaterra con el nombre de Ricardo III. Otro personaje que también suena mucho a Shakespeare y por tanto que también ha sido interpretado por Laurence Olivier y por Kenneth Branagh. Pero bueno, también ha sido interpretado por Ian McKellen, una versión con una estética moderna que a mí no me gusta. Una curiosidad que descubrí en Twitter hace poco, a ver si no se me va, ha sido interpretado por Al Pacino en una obra en Broadway y más recientemente por Benedict Cumberbatch y por Harry Joyce. Los 2 años del reinado de Ricardo III son de los más convulsos, como he dicho, en la historia de Inglaterra y todavía hoy siguen levantando pasiones y polémicas en el reino. Lo primero que sucede, o el primer problema de Ricardo III, es que ese sobrino, Eduardo V, que estaba en la Torre de Londres, que estaba junto con su hermano Ricardo, de repente desaparecen. Estaban ahí instalados en la conocida como Bloody Tower, y desaparecen y no se sabe qué pasó con ellos. Todavía el año pasado hay una nueva publicación que plantea una nueva tesis sobre la posibilidad de que los príncipes de la Torre de Londres hubieran sobrevivido. Durante siglos, y sobre todo a raíz de la obra de Shakespeare, se ha considerado a Ricardo III como el malo oficial de la historia de Inglaterra y se le responsabilizaba, entre otras, de la muerte de sus sobrinos. A partir de mediados del siglo XX empezó una corriente que trataba de reivindicar su figura y, como digo, incluso el año pasado todavía ha habido una nueva obra que dice que hay pruebas en diferentes archivos europeos de que los príncipes de la Torre sobrevivieron. A mí esas pruebas de entrada no me parecen decisivas, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero como digo, Ricardo III se va ganando cada vez más enemigos. Primero por lo que ha pasado con sus sobrinos y segundo porque convoca una reunión del Parlamento en 1484 que plantea una serie de políticas por la que varios nobles se ven amenazados. Y estos nobles ponen sus ojos en una figura. El partido de los Lancaster, como digo, estaba muy descabezado. Pero hay un miembro de la familia de los Lancaster, de una rama secundaria de la familia, y que además en origen era bastarda, que está exiliado en Francia y en Bretaña desde 1471, desde las victorias de Eduardo IV. Y los ojos de los lancasterianos se ponen en él. Es verdad que como miembro de los Lancaster, esta persona era descendiente de Juan de Gante y por tanto de Eduardo III. Pero en Inglaterra había más de 20 descendientes de Eduardo III. Lo que quiero decir es que el derecho al trono de esta persona era menos que probable, es decir, tenía muy poco derecho al trono. Este hombre responde al nombre de Enrique Tudor. Y los partidarios de los Lancaster ponen sus ojos en él y efectivamente, en 1485, Enrique Tudor desembarca en Inglaterra y se enfrenta a Ricardo III. Se enfrenta a Ricardo III el 22 de agosto de 1485 en Bosworth, en la batalla de Bosworth. En esa batalla, Ricardo III no hace lo que dice Shakespeare, no pronuncia esa famosa frase de un caballo, mi reino por un caballo, ni trata de huir del campo de batalla. Al contrario, cuando le ofrecen la posibilidad de huir, él dice que ese día viviría o moriría como rey de Inglaterra. Y para su desgracia, fue esta segunda posibilidad la que se hizo realidad. Porque aunque Ricardo III luchó con bizarría en el sentido tradicional del término en castellano, de bravura y valentía, luchó bravamente en Bosworth, se dejó la corona y la vida en el campo de batalla de Bosworth, como recuerda un monolito a la entrada del lugar donde la batalla tuvo lugar. Ricardo III es el último rey de Inglaterra en morir en el campo de batalla, y con su muerte dejó de reinar en Inglaterra la dinastía que había empezado a hacerlo en 1154 con Enrique II y Leonor de Aquitania, y fue sustituida por la dinastía Tudor. Por eso, la batalla de Bosworth, como reza un cartel a la entrada del museo donde la misma tuvo lugar, fue la última carga de los Plantagenet. Y a mí no se me ocurre mejor epitafio para esta presentación, no sin antes recordarles esa pregunta que les hacía al principio y que yo creo que ahora pueden responder con conocimiento de causa. ¿Fueron o no fueron los Plantagenet una dinastía de película? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bien.